el humo del sauna siempre sabía a mentiras. Esa era la primera verdad que Maxim había aprendido en los 3 años que llevaba viviendo en el pueblo de Podrodno. No importaba cuántas veces se sentara en aquellos bancos de madera oscurecida, ni cuánto tiempo dejara que el vapor impregnara sus pulmones, siempre había algo que no se decía en voz alta. Algo que flotaba en el aire junto con el olor a pino y a sudor. El sauna era el corazón del pueblo. No un corazón que latiera con fuerza, sino uno que bombeaba lentamente, como un tambor antiguo que marcaba el ritmo de vidas que transcurrían sin prisa. Allí, entre el silbido de las piedras calientes y el crujir de la madera, se forjaban alianzas, se destrozaban reputaciones y, a veces, se tomaban decisiones que cambiarían el curso de una existencia entera. Pero esta noche, Maxim no había ido al sauna para tomar decisiones. Había ido para escapar de ellas. El coche se detuvo frente a la estructura de madera. Maxim apagó el motor de su lada y se quedó mirando el edificio. Las paredes, que en su día habían sido de un color miel cálido, ahora eran grises y agrietadas, como la piel de un anciano. Las ventanas, pequeñas y empañadas, dejaban escapar una luz tenue que bailaba con el vapor del interior. Era un lugar que olía a historia, a secretos, a promesas rotas. Aliona ya estaba borracha cuando salió del coche. No era una borrachera de las que se notan a simple vista, no. Era de esas borracheras silenciosas que Maxim había aprendido a reconocer por el modo en que ella se movía. Su cuerpo, que antaño había tenido la gracia de un sauce joven, ahora se balanceaba como un barco a la deriva. Sus ojos, que antes brillaban con la luz de una promesa de futuro, estaban apagados, vacíos, como 2 monedas de cobre olvidadas en un cajón. Vamos, no te quedes ahí plantado como un espantapájaros, dijo Vera Pavlovna, la madre de Aliona, mientras se ajustaba la bufanda alrededor del cuello. Su voz era aguda, cortante, como el filo de un cuchillo que lleva años sin afilarse pero que aún conserva su peligro. Ella era una mujer que había nacido en la era soviética, en aquel tiempo en el que las mujeres no solo tenían que ser fuertes, sino que tenían que parecerlo. Su pelo gris, recogido en un moño perfecto, no tenía un solo cabello fuera de lugar. Sus manos, endurecidas por años de trabajo en la fábrica y en la casa, se movían con una precisión que delataba a alguien que siempre había tenido que controlarlo todo. El control era su religión. Y Maxim, que había crecido en una familia donde nadie controlaba nada, siempre había sentido que Vera Pavlovna lo veía como un proyecto inconcluso, alguien que aún necesitaba ser moldeado a su imagen. La puerta del sauna se abrió con un gemido metálico. El calor los envolvió inmediatamente, como una manta húmeda y pesada. Dentro, el mundo exterior dejaba de existir. No había pueblo, ni problemas, ni futuro. Solo el presente, denso y opresivo, lleno de vapor que se pegaba a la piel como una segunda identidad. Maxim tomó asiento en uno de los bancos superiores, donde el calor era más intenso. Necesitaba sentir algo que no fuera el vacío que se había instalado en su pecho. Aliona se desplomó en el banco inferior, su cabeza cayendo hacia atrás contra la pared de madera como si el esfuerzo de mantenerse erguida fuera demasiado para ella. Vera Pavlovna, en cambio, se movía con la energía de alguien que ha encontrado su elemento. Desató su toalla, la ajustó alrededor de sus caderas con un gesto práctico, y comenzó a echar agua sobre las piedras calientes. El silbido del vapor fue como un grito, como algo que se liberaba. Bueno, dijo Vera Pavlovna, sentándose frente a su yerno y su hija. Aquí estamos. Los 3, juntos. Como una familia. La palabra familia colgó en el aire como un juicio. Maxim miró a su esposa. Aliona tenía los ojos cerrados, y por un momento parecía que estaba dormida. Pero sus labios se movían, susurrando algo que nadie podía oír. Algo que tal vez ni ella misma entendía. ¿Sabes qué, Maxim?, dijo Vera Pavlovna, inclinándose ligeramente hacia adelante. Siempre he pensado que eres demasiado bueno para ella. Maxim sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que Vera Pavlovna decía algo así, pero en el sauna, rodeado de vapor y de la respiración pesada de su esposa borracha, sus palabras parecían más afiladas que de costumbre. Vera Pavlovna, comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. No, déjame hablar. Tengo una confesión que hacer. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de él con una intensidad que lo desarmó. Siempre he pensado que podría ser más que esto. Que este pueblo, esta vida, esta situación con Aliona, no es lo que mereces.
Maxim tragó saliva. El calor del sauna comenzaba a marearlo, o tal vez eran sus palabras. Aliona está perdida, Maxim. Lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Pero eso no significa que tú tengas que perderte con ella. El agua sobre las piedras volvió a silbar. Maxim cerró los ojos y trató de concentrarse en el sonido. Había algo hipnótico en aquel sauna, en el modo en que el vapor envolvía cada pensamiento, cada preocupación, y lo diluía todo en una niebla gris. Pero las palabras de Vera Pavlovna se colaban a través de esa niebla como agujas afiladas, pinchan y pinchaban hasta que no podía ignorarlas. Tengo un plan, Maxim. Un plan que podría cambiarlo todo. Él abrió los ojos. El rostro de Vera Pavlovna estaba iluminado por la luz tenue de la única bombilla que colgaba del techo, y en esa luz, sus facciones parecían más duras, más decididas. En el bosque, al otro lado del río, hay un terreno. Lo compré hace años, cuando las cosas eran diferentes. Pensé que algún día construiría una casa allí, una casa para mí. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de él con una intensidad que lo obligó a sostener su mirada. Pero ahora creo que ese terreno podría ser para ti. Para nosotros. Maxim parpadeó. ¿Nosotros? Sí, nosotros. Tú y yo. Podríamos empezar de nuevo, Maxim. Lejos de aquí, lejos de todo esto. Su mano se extendió y tocó la suya, y él sintió el frío de sus dedos a pesar del calor. Aliona no nos necesita. Aliona nunca nos ha necesitado. Pero nosotros sí nos necesitamos el uno al otro. Fue entonces cuando Maxim entendió. No era una oferta. Era una trampa. Pero no la trampa que él había imaginado, no la de la seducción o el deseo. Era algo más sutil, más peligroso, un plan que lo separaría de Aliona, que lo arrancaría de su matrimonio para convertirlo en algo que Vera Pavlovna pudiera controlar. Un yerno que se convertiría en socio, en cómplice, en alguien que le debía su nueva vida. Era una salida, sí. Pero era una salida que estaba manchada con el veneno de la traición. Aliona se movió en sueños. Maxim retiró su mano de la de su suegra y se levantó. El calor del sauna, que antes lo había envuelto como un abrazo, ahora se sentía como una prisión. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba escapar de aquella conversación que se estaba convirtiendo en una pesadilla. Voy a refrescarme, dijo, y sus palabras sonaron más bruscas de lo que había pretendido. Vera Pavlovna lo observó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Claro, Maxim. Tómate tu tiempo. Pero recuerda lo que te he dicho. El terreno no va a esperar para siempre. Él salió del sauna y el aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada. Se quedó allí, temblando, mientras el vapor se elevaba de su piel como si su cuerpo estuviera deshaciéndose. El río, cercano, susurraba su canción eterna. El bosque de pinos se alzaba oscuro y silencioso alrededor del sauna, y por un momento, Maxim pensó en correr hacia él, en perderse entre los árboles, en no volver nunca más. Pero no lo hizo. En cambio, volvió a entrar. La segunda hora fue peor que la primera. Vera Pavlovna no había terminado. Había pasado de las insinuaciones a los hechos, y ahora desplegaba su plan con la precisión de un general en el campo de batalla. Hablaba de la propiedad, de cómo podían hacerla productiva, de cómo Maxim podría dejar la construcción y dedicarse a algo propio. Hablaba de dinero, de libertad, de un futuro que él nunca había imaginado. Y mientras ella hablaba, Aliona seguía dormida, ajena a todo, perdida en el abismo de su propia embriaguez. ¿Qué crees que deberías hacer, Maxim?, preguntó Vera Pavlovna, inclinando la cabeza con una curiosidad fingida. ¿Seguir atado a una mujer que solo te arrastra hacia abajo, o dar el salto hacia algo mejor? Maxim miró a su esposa. En la penumbra del sauna, su rostro parecía el de un extraño. Había sido hermosa, sí. Cuando se conocieron, ella era una chica de ojos brillantes y risa fácil, una chica que parecía tener el mundo a sus pies. Pero el mundo la había aplastado, y ahora solo quedaba una cáscara, un recipiente vacío que se llenaba de alcohol para olvidar. ¿Y Aliona?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa con ella? Vera Pavlovna se encogió de hombros. Aliona siempre ha encontrado su camino. Oh no. La verdad, Maxim, no creo que ella pueda salvarse. Pero eso no significa que tengas que hundirte con ella.
Fue en ese momento cuando Maxim tomó una decisión. No era una decisión sobre el terreno, ni sobre su futuro, ni sobre su matrimonio. Era una decisión más simple, más inmediata. No iba a dejar que Vera Pavlovna lo manipulara. No iba a permitir que ella convirtiera su vida en un juego de ajedrez donde él solo era una pieza. Vera Pavlovna, dijo, y su voz era más firme de lo que él mismo esperaba, te agradezco la oferta. Pero tengo que rechazarla. Los ojos de ella se entrecerraron. ¿Rechazarla? ¿Estás seguro de lo que dices? Sí. Aliona es mi esposa, y aunque no sea perfecta, aunque esté pasando por un mal momento, no voy a abandonarla. No puedo. Se levantó y se dirigió hacia donde yacía su esposa. La tomó en brazos, sintiendo su peso, su calor, su respiración irregular. Vámonos a casa. Vera Pavlovna los observó en silencio mientras Maxim cargaba a Aliona y la llevaba hacia la puerta. Pero antes de que él pudiera salir, ella habló. Sabes, Maxim, siempre he pensado que eras un buen hombre. Demasiado bueno, tal vez. Pero el mundo no perdona a los buenos. Hizo una pausa, y su voz se volvió fría, afilada. Cuando te des cuenta de que tomaste la decisión equivocada, el terreno seguirá allí. Y yo también. Maxim no respondió. Salió del sauna, cargando a Aliona en sus brazos, y caminó hacia el coche. El aire frío de la noche lo golpeó de nuevo, pero esta vez no tembló. Había tomado su decisión, y en el fondo de su corazón, sabía que era la correcta. Aliona abrió los ojos mientras se la acomodaba en el asiento del copiloto. Sus ojos, turbios y confusos, se encontraron con los de él. Maxim, ¿dónde estamos? Vamos a casa, dijo él, y su voz era suave, como una promesa. Vamos a casa, Aliona. Y todo va a estar bien. Ella sonrió, una sonrisa débil y temblorosa, y cerró los ojos. Maxim arrancó el coche y se alejó del sauna, dejando atrás el calor, el vapor y a Vera Pavlovna, que seguía observándolos desde la puerta, como una estatua de sal. Pero mientras conducía por el camino de tierra que atravesaba el bosque, Maxim no pudo evitar preguntarse si realmente había escapado de la trampa. Porque en el fondo, sabía que Vera Pavlovna no era una mujer que aceptara un no por respuesta. Y el terreno, en la oscuridad del bosque, seguía esperando. Los días siguientes al sauna fueron extraños. Maxim se despertaba cada mañana esperando que algo hubiera cambiado, que el mundo se hubiera reajustado después de la conversación con Vera Pavlovna. Pero el mundo seguía siendo el mismo, la casa pequeña y mal iluminada donde él y Aliona vivían, las paredes de madera que crujían con el viento. Las noches interminables donde el silencio se volvía más pesado que cualquier palabra. Aliona, sin embargo, parecía diferente. No era un cambio radical, no era como si hubiera despertado de su borrachera y decidido convertirse en una nueva persona. Pero había algo en su mirada, en el modo en que lo observaba mientras él se preparaba para ir al trabajo, que le decía a Maxim que ella recordaba algo. Tal vez no todo, tal vez solo fragmentos, pero suficientes para saber que algo había pasado en el sauna. Maxim, dijo ella una mañana, mientras él se ataba las botas para ir a la obra. ¿Qué pasó esa noche? En el sauna, quiero decir. Maxim sintió un nudo en el estómago. Había estado esperando esta pregunta, pero aún así, cuando llegó, lo tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir?, respondió, tratando de ganar tiempo. Aliona se encogió de hombros, un gesto que delataba su incomodidad. No sé. Soñé cosas. Cosas raras. Tú y mi madre, hablando. Y yo no podía moverme, como si estuviera atrapada. Su voz se volvió más baja, más insegura. Fue solo un sueño, ¿verdad? Maxim se acercó a ella y tomó su mano. Fue solo un sueño, Aliona. No pasó nada. Estábamos en el sauna, tú te dormiste, y yo hablé un rato con tu madre. Eso es todo. Ella lo miró, sus ojos buscando algo en los de él, alguna señal de que le estaba mintiendo. Pero Maxim había aprendido a mentir, no por maldad, sino por necesidad. Había aprendido a esconder sus pensamientos detrás de una máscara de calma, a enterrar sus emociones tan profundamente que ni él mismo podía encontrarlas. Está bien, dijo ella finalmente, y su voz sonó aliviada, como si hubiera estado esperando una respuesta que confirmara sus peores miedos. Solo quería asegurarme. El trabajo en la construcción era agotador.
Maxim pasaba sus días levantando paredes, mezclando cemento, cargando ladrillos. Su cuerpo se movía al ritmo de la rutina, pero su mente seguía atrapada en aquella conversación con Vera Pavlovna. No podía quitársela de la cabeza. Las palabras de su suegra se repetían una y otra vez, como una canción que no podía dejar de escuchar. Tú podrías ser más que esto. Ese terreno podría ser para ti. Para nosotros. Era absurdo, lo sabía. No había ninguna posibilidad de que él aceptara su oferta. Amaba a Aliona, o al menos amaba la idea de lo que podrían haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero el amor, había descubierto, no siempre era suficiente. A veces, el amor se convertía en una prisión, una cadena que te ataba a alguien que ya no podía salvar. Y Aliona, a pesar de sus esfuerzos, parecía estar más allá de cualquier salvación. Una noche, Maxim llegó a casa y encontró a Vera Pavlovna esperándolo. Estaba sentada en la pequeña cocina, con una taza de té humeante entre las manos, como si fuera la dueña de la casa. Aliona no estaba, probablemente estaba durmiendo en la habitación, perdida en su propio mundo. Pasa, Maxim, dijo Vera Pavlovna, como si estuviera en su propia casa. Te estaba esperando. Maxim se detuvo en la puerta, sintiendo el peso de la situación. Vera Pavlovna, ¿qué haces aquí? Vine a hablar contigo. A solas. Hizo una pausa, y sus ojos se encontraron con los de él. Sé lo que piensas. Crees que estoy tratando de manipularte, de separarte de Aliona. Y en parte, es cierto. Maxim parpadeó. No esperaba honestidad de ella, y la confesión lo tomó por sorpresa. Pero no es por maldad, Maxim. Es porque te quiero. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, y él sintió un escalofrío recorrer su espalda. No como una madre, no. Como algo más. Algo que no puedo explicar. Pero sé que desde el primer momento en que te vi, supe que eras especial. Él se acercó lentamente a la mesa, sus ojos fijos en los de ella. Vera Pavlovna, no puedes decir eso. Eres la madre de Aliona. Esto no está bien. ¿Y qué importa lo que esté bien o mal?, dijo ella, dejando la taza y levantándose. ¿Qué importa si Aliona es mi hija? Ella no te da lo que necesitas. No te da nada. Pero yo puedo darte todo. Dinero, una vida mejor, un futuro. Se acercó a él, y por un momento, Maxim sintió que estaba siendo arrastrado hacia un abismo del que no podría escapar. Entonces, ¿qué dices, Maxim? ¿Aceptas mi oferta? Él la miró, y por un momento, algo se rompió dentro de él. No era deseo, no era lujuria. Era algo más oscuro, más profundo. Era la fatiga de la lucha constante, la desesperación de sentirse atrapado en una vida que no había elegido. Aliona no lo quería, no realmente. Tal vez Vera Pavlovna tampoco, pero al menos ella le ofrecía una salida. ¿Y Aliona?, preguntó, y su voz sonó ronca, extraña. Aliona no estará en el camino. Tengo un plan para ella. Un plan que le dará lo que necesita. Sus ojos brillaron con una luz fría. Pero eso no te importa, ¿verdad? No ahora, no después de todo lo que has pasado. Maxim sintió el peso de la decisión. Podía decir que sí, podía aceptar la oferta y comenzar una nueva vida. Pero al hacerlo, estaría traicionando a la mujer que una vez amó, la mujer que había sido su razón para vivir. Estaría abandonando todo lo que alguna vez había tenido valor. Tengo que pensar en esto, dijo finalmente. No puedo darte una respuesta ahora. Vera Pavlovna sonrió, y esa sonrisa era todo lo que Maxim necesitaba para saber que ya había ganado. Tómate todo el tiempo que necesites, Maxim. Pero recuerda, no hay muchas oportunidades como esta. No para alguien como tú. Ella se fue, dejándolo solo en la cocina, con el eco de sus palabras resonando en su cabeza. Los días pasaron, y Maxim siguió sin tomar una decisión. Cada día se levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, y encontraba a Aliona en el mismo estado de embriaguez o somnolencia. A veces hablaban, pero la mayoría del tiempo ella estaba demasiado perdida para mantener una conversación. Era como vivir con un fantasma, alguien que estaba allí pero que no estaba presente. Y entonces, una noche, Aliona le hizo una pregunta que lo dejó sin aliento. Mi madre vino a verte, ¿verdad? Maxim se quedó paralizado. ¿Qué?
No me mientas, Maxim. Lo sé. Ella siempre viene cuando yo no estoy. Siempre trata de convencerte de que la sigas, de que la dejes. Su voz era fría, cortante, y por un momento, él vio un destello de la mujer que ella había sido antes de que el alcohol la consumiera. No sé lo que te dijo, ni sé lo que planea. Pero te digo una cosa, no le creas. Mi madre solo se preocupa por sí misma. Maxim se sentó junto a ella, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Por qué dices eso? Porque la conozco. Aliona se volvió hacia él, y sus ojos estaban llenos de algo que él no había visto en mucho tiempo, claridad. Ella siempre ha querido controlarme, controlar mi vida. Y ahora está tratando de controlarte a ti. No la dejes, Maxim. No le des lo que quiere. Esa noche, Maxim no durmió. Mientras Aliona se sumía en el sueño, él se quedó despierto en la cama, mirando el techo y pensando en todo lo que había pasado. La oferta de Vera Pavlovna era tentadora, sí. Pero Aliona tenía razón, su madre solo se preocupaba por sí misma. Si aceptaba su oferta, se convertiría en un peón en su juego, alguien que debía su vida a ella. Y eso no era libertad. Eso era otra forma de prisión. Pero al mismo tiempo, no podía seguir viviendo así. Atrapado en un matrimonio que se desmoronaba, con una esposa que se perdía cada día más en el alcohol, sin esperanza, sin futuro. Al día siguiente, Maxim tomó una decisión. Fue a la obra y pidió un día libre. Luego, en lugar de ir a casa, condujo hacia el río, hacia el sauna, hacia el lugar donde todo había comenzado. Necesitaba estar solo, necesitaba pensar, necesitaba encontrar una respuesta que no dependiera de nadie más. El sauna estaba vacío, como siempre. Las puertas estaban abiertas, y el viento frío del invierno se colaba por las rendijas. Maxim se sentó en el banco de madera, sintiendo el frío en su piel, y cerró los ojos. ¿Qué debo hacer? No había respuesta. Solo el viento, el río, el susurro de los pinos. Pero mientras estaba allí, sentado en la oscuridad, algo cambió dentro de él. No fue una revelación, no fue una respuesta. Fue una certeza, una convicción de que, fuera lo que fuera que hiciera, no podía seguir viviendo en la indecisión. Tenía que elegir. Y esa noche, cuando llegó a casa, le dijo a Aliona lo que había decidido. Me voy. Ella lo miró con sorpresa, con miedo. ¿Qué? ¿Te vas? ¿A dónde? No lejos, dijo él, y su voz era suave pero firme. No para siempre. Solo por un tiempo. Necesito pensar, Aliona. Necesito estar solo, para saber lo que realmente quiero. Ella asintió lentamente, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y alivio. Tal vez ella también sabía que necesitaban espacio, que necesitaban tiempo para respirar. ¿Volverás?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Maxim la miró, y por un momento, el amor que había sentido por ella volvió a florecer. No era el amor apasionado de los primeros días, sino algo más tranquilo, más profundo. Una promesa. Sí. Volveré. Hizo una pausa, y luego añadió, cuando esté listo. Aliona asintió, y Maxim sintió que por primera vez en mucho tiempo, estaban en el mismo lado. Maxim se fue al bosque. No al terreno que Vera Pavlovna le había ofrecido, sino a un lugar más profundo, más salvaje, donde no hubiera caminos ni marcas que le dijeran hacia dónde ir. Llevó consigo una tienda de campaña, algo de comida y el peso de todas sus decisiones. Los primeros días fueron difíciles. El frío del invierno se filtraba a través de la tela de la tienda, y el silencio del bosque era tan absoluto que casi podía oír el latido de su propio corazón. Pero poco a poco, comenzó a adaptarse. Aprendió a hacer fuego con ramas mojadas, a encontrar agua en los arroyos congelados, a leer el cielo para saber cuándo llegaría la tormenta. Y en medio de ese aprendizaje, algo comenzó a cambiar en su interior. La soledad era un espejo. No podía evitar mirar hacia atrás, hacia su vida, hacia las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Y por primera vez, comenzó a verlas con claridad. No había sido Vera Pavlovna quien lo había atrapado. Había sido él mismo, con su miedo a tomar decisiones difíciles, con su necesidad de complacer a todos, con su incapacidad para decir no cuando debía hacerlo. Había permitido que Aliona se hundiera en el alcohol, no porque no pudiera detenerla, sino porque no quería enfrentar la realidad. Y ahora,
en el bosque, esa realidad lo rodeaba por todos lados. Una noche, mientras miraba las estrellas, Maxim tomó una decisión. No era una decisión sobre su matrimonio o sobre su futuro. Era una decisión más simple, más profunda, iba a dejar de huir. Dejaría de huir de Aliona, dejaría de huir de Vera Pavlovna, dejaría de huir de sí mismo. Enfrentaría sus problemas, sus miedos, sus fracasos. Y entonces, solo entonces, podría encontrar un camino hacia adelante. A la mañana siguiente, empacó su tienda y comenzó el camino de regreso. El pueblo lo recibió con los brazos abiertos. No literalmente, por supuesto. La gente de Podrodno era reservada, desconfiada. Pero cuando Maxim regresó, sucio y cansado, con una nueva luz en sus ojos, sintió que algo había cambiado. Incluso los vecinos que normalmente lo ignoraban le sonreían al pasar, como si supieran que había pasado por algo importante. Y luego, en la puerta de su casa, lo esperaba Aliona. Estaba sobria. No borracha, no dormida, no perdida en su propio mundo. Estaba allí, de pie, con sus ojos claros y su rostro iluminado por una sonrisa que él no había visto en años. «Has vuelto», dijo ella, y su voz temblaba con emoción. «Te dije que volvería», respondió él, y también sonrió. Ella se acercó, lo abrazó, y él sintió su cuerpo contra el suyo, cálido y real. No era el amor que habían perdido, sino algo nuevo. Algo que habían construido juntos, a pesar de todo. Pero Maxim sabía que no todo estaba resuelto. Vera Pavlovna seguía allí, esperando, planeando. Y Aliona, aunque estaba sobria, aún tenía un largo camino por recorrer antes de poder reconstruir su vida. Pero por primera vez, Maxim sintió que no estaba solo en esta lucha. «Necesito hablar contigo», dijo Maxim, tomando la mano de Aliona y llevándola adentro. «Sobre lo que pasó en el sauna. Sobre tu madre. Sobre todo». Aliona asintió, y por un momento, hubo miedo en sus ojos. Pero también determinación. «Lo sé. Hablé con ella mientras estabas fuera. Le dije que no quería que interfiriera más en nuestra vida». Hizo una pausa, y su voz se volvió más firme. «No sé si me escuchó, pero ya no importa. No podemos controlar lo que ella haga. Solo podemos controlar lo que nosotros hacemos». Maxim sintió que el peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a aliviarse. Porque Aliona tenía razón. No podían controlar a Vera Pavlovna, no podían cambiar el pasado, no podían deshacer lo que había pasado. Pero podían elegir, aquí y ahora, cómo iban a vivir el resto de sus vidas. Los días siguientes fueron un torbellino. Aliona comenzó a buscar ayuda para su adicción, y Maxim la apoyó en cada paso del camino. Hubo recaídas, hubo discusiones, hubo momentos en los que ambos pensaron que no podrían seguir adelante. Pero también hubo momentos de esperanza. Momentos en los que Aliona se despertaba y le sonreía, y él veía en su rostro un reflejo de la mujer que había amado. Momentos en los que se sentaban juntos, en silencio, y el silencio no era incómodo, sino un lenguaje que solo ellos entendían. Una semana después, Maxim fue a ver a Vera Pavlovna. Estaba en su casa, como siempre, sentada en su mecedora con una taza de té en la mano. Cuando lo vio llegar, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Has vuelto», dijo ella, y había una chispa de triunfo en sus ojos. «Sabía que lo harías». «No, Vera Pavlovna. No he vuelto por ti». Maxim se detuvo frente a ella, con las manos en los bolsillos, y su voz era tranquila pero firme. «He vuelto para decirte que no necesito tu oferta. No necesito tu terreno, ni tu dinero, ni tu futuro. Tengo mi propia vida, y voy a construirla con Aliona». Vera Pavlovna lo miró, y por un momento, su máscara de control se resquebrajó. «¿Estás seguro de eso, Maxim? ¿Estás seguro de que ella es la persona adecuada para ti?» Él la miró fijamente, sin parpadear. «No lo sé. Pero quiero descubrirlo. Y no puedes decidirlo por mí». Vera Pavlovna guardó silencio. No hubo más argumentos, no hubo más manipulación. Solo un reconocimiento tácito de que la batalla había terminado, y de que ella había perdido. Maxim se dio la vuelta y salió de la casa, sintiendo que el aire era más ligero, que el cielo era más brillante, que todo era posible. No era el final de la historia, sino el comienzo de una nueva. En la primavera, el pueblo de Podrodno floreció.
Los pinos se cubrieron de un verde intenso, el río cantó con el deshielo, y las calles se llenaron de vida. Maxime y Aliona caminaban juntos por el sendero que llevaba al sauna, y aunque el edificio seguía allí, ya no era un lugar de secretos y mentiras. Ahora era solo un sauna. Un lugar para calentarse, para relajarse, para recordar que incluso en los inviernos más fríos, siempre hay una llama que puede encenderse. Aliona lo tomó de la mano, y él sintió su piel cálida contra la suya. Gracias, dijo ella, y su voz era un susurro. Gracias por no rendirte. Maxime la miró, y en sus ojos vio el reflejo de su propio viaje. El miedo, la duda, la esperanza. Todo estaba allí, entrelazado en una sola mirada. Nunca me rendiré, dijo él. No contigo. No con nosotros. El sol se puso detrás de los pinos, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y en ese momento, Maxime supo que no importaba lo que el futuro trajera. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. Y eso era suficiente. Fin. El sauna siempre había sido un lugar de despedidas. Pero esa noche, fue el lugar donde todo comenzó de nuevo.